Buenos días, nos Hola. encontramos con María José Gómez, que es la consejera de Turismo de España en la Embajada en París, responsable de la promoción del turismo de España en Francia. Desde nada, muchas gracias por hacernos un hueco para que la audiencia de Travelzing pueda conocer de manos de una experta en el mercado francés la situación de uno de los principales mercados emisores para España. Pues nada, muchas gracias a ti por darnos poco voz a este mercado tan cercano y que muchas veces se pone el foco en destinos más lejanos, y yo creo que es importante también mirar cerquita porque es un mercado muy interesante. Lo primero, si te parece bien, me gustaría conocerte un poquito mejor. Es conocer pues, tu trayectoria profesional, todo lo que te ha llevado hasta ahora, en 2023, estar al frente de estas responsabilidades. Bueno, pues yo he estado muchos años en turismo, en las dos partes de la Secretaría de Estado, en la parte de oferta, que es donde empecé, en el 95, y también en Tour España con distintas responsabilidades. Y luego ya estuve como 15 años y luego ya me fui a un mundo muy interesante para mí, que es a la Secretaría de Estado, de entonces era Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, que luego terminó siendo Digitalización e Inteligencia Artificial. Entonces, la vuelta a turismo pues ha sido como una vuelta a casa, porque al final cuando uno se forma en un sitio profesionalmente, pues esa mochila ya la tiene siempre, pero también con las enseñanzas y los conocimientos que tienes en una Secretaría de Estado tan importante desde el punto de vista del futuro y también del futuro del turismo, como es la parte del mundo digital, ¿no? Entonces, es como la vuelta a casa, por así decirlo. Sí, pero es, como bien dices, es una combinación excelente, porque pensar en la evolución del turismo sin pensar en digitalización resulta totalmente absurdo. ¿No? Sí. Digitalización inteligente, ¿no? Que es quizás la misión que teníais en la Secretaría de Estado. Sí, sí. Es muy importante porque para entender, al pasar por digitalización, conoces cuáles son, en el fondo, los modelos empresariales de plataformas, su fiscalidad, es decir, todo ese mundo que al final en el turismo es siempre donde empieza, donde se despega y donde despliega más. Y siempre yo he pensado que el turismo es un lugar de innovación, aunque no nos demos cuenta. Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a entrar en materia. La primera pregunta imprescindible es ¿cuáles son las perspectivas del mercado emisor francés en 2023, distinguiendo entre destinos de corto, medio y largo radio? Bueno, pues el mercado francés estamos hablando en lo que sería, primero, es un mercado que tiene un comportamiento viajero muy relevante, porque la situación económica está bien, la tasa de paro es contenida, por así decirlo, y la inflación, y por tanto es un mercado con ganas de viajar. Los datos de la plataforma de YouGov dice que España es el primer destino en la intención de viajes de los franceses para los próximos meses, y estamos prácticamente al mismo nivel del año pasado. ¿Qué pasa con los otros destinos? Pues que, como decía, se han avivado las ganas de viajar y se han recuperado los mercados de largo radio, especialmente hacia los Estados Unidos, que es el destino número 1 de los franceses para el largo radio.
Y luego también, puesto que donde han viajado estos años ha sido a destinos más cercanos europeos, a Portugal, a Italia y Grecia, estos 3 países tienen unas expectativas algo menores de viaje en relación al año pasado, entre 1,6 y 0,5 puntos menos que en el año anterior. Y luego otro destino que es importante para Francia, que estaba prácticamente inexistente en los años anteriores, es Marruecos, que de cara al verano, en búsquedas, por ejemplo, de alojamientos en Google, pasa a ser el segundo destino tras España y dobla las búsquedas, Marruecos dobla las búsquedas de Grecia y Portugal. Entonces, ¿qué ocurre con España? Pues es el primero, en primer lugar, por la cercanía, porque al final hay que tener en cuenta, por eso es un mercado un poco especial, que un 60% de los turistas que nos visitan lo hacen en carretera. Pero también es verdad que cada vez utilizan más el avión. Entonces, para este nuevo periodo, el incremento de las capacidades aéreas es de cerca de un 11%. Todo esto da pistas del dinamismo del mercado y por qué las compañías aéreas están invirtiendo en conexiones y en asientos en este país. El dato que daba sobre que el vehículo propio sea un medio de transporte tan importante, imagino que os complica la vida a vosotros a la hora de tener estadísticas fiables con las que trabajar, porque no hay manera de que las estadísticas de paso de frontera funcionen. Es decir, no es fácil controlar, al igual que se hace con los desplazamientos aéreos, ¿no? Es decir, eso pues te sorprendería porque no. Es decir, España es pionera en las estadísticas turísticas desde hace muchos años y el sistema de recogida de datos en fronteras, que se hace desde hace muchos años con... Bueno, las épocas en las que había el propio Instituto de Estudios Turísticos antes de ser absorbido por el INE. Sí, pero el INE ha mantenido la metodología la encuesta Frontur, que parte de una encuestación es digital también, y se siguen manteniendo, es decir, que tenemos esa suerte de que todavía en las fronteras seguimos midiendo todos los coches y todas las motos que entran. Yo estuve de directora del Instituto de Estudios Turísticos, entonces me lo sé bien, porque las estadísticas son la clave para poder planificar y poder gestionar bien un presupuesto, por ejemplo. Claro, está claro, pues enhorabuena retroactivamente por el esfuerzo. De hecho, muchos no terminamos de entender la integración del Instituto de Estudios Turísticos dentro del INE. Nos parecía... Yo ahí ya no estaba en Sociedad de la Información. Sí, no, esa época estaba nuestro amigo Valenciano, ¿no? Pero bueno, entonces, tú sí estás comentando que ves un incremento del desplazamiento aéreo, a pesar de que sí es cierto que la pandemia ha producido una menor oferta de pares o de low cost, es decir, hay menos ciudades francesas vinculadas con ciudades españolas en vuelos directos, se ha concentrado más en capitales o destinos turísticos más relevantes, ¿no? Desde el punto de vista de las capacidades aéreas, estamos prácticamente igual que en el 2019. Es decir, tampoco hay que pensar que la política de las compañías aéreas, al final, ellos tienen que rentabilizar. Los aviones cuando no ganan dinero es cuando están parados. Entonces, al ser un mercado dinámico, las conexiones no han dejado, no han parado y de hecho se han abierto nuevas conexiones con nuevas ciudades porque ha pasado también el COVID ha producido una serie de cambios. Entonces, en el tema de la población francesa, una de las cosas que se ha producido es una especie de éxodo parisino.
Eso hace que, por ejemplo, aeropuertos como el de Nantes haya crecido mucho en conexiones, o el aeropuerto de Lyon o el aeropuerto de Marsella, porque se han ido, favorecidos por el teletrabajo, se han ido a trabajar y se han desplazado casi 200.000 parisinos fuera de París. Entonces, eso lo que ha hecho es que a lo mejor se ve como una desventaja, pero también es una ventaja, porque son aeropuertos más pequeños, más fáciles en el fondo, y las compañías low cost, porque lo que hay más entre España y Francia son low cost, pues han apostado por estos nuevos aeropuertos también. Es decir, que tú, desde el punto de vista de los destinos españoles, ¿crees que se está repitiendo más o menos la capilaridad que había en el 2019? Es decir, ¿se ha recuperado la misma distribución del viajero francés por España? ¿O crees que ha habido una concentración mayor en, pues no sé, en Cataluña, en determinadas regiones? ¿O no? ¿Crees que la foto es la misma? No es nada la misma. No es nada la misma porque ha pasado otra cosa muy importante. O sea, hay que pensar que en el 2000 y en el 2001, es decir, cuando estamos todavía en periodo de pandemia, Francia se convierte por primera vez en la historia en el primer mercado para España. ¿Por qué? Pues porque falla en Reino Unido y falla Alemania. Incluso en el año 22, Francia todavía sigue siendo el segundo mercado. Es decir, que todavía Alemania no ha recuperado la posición que tenía. Eso dio pie a un fenómeno muy interesante, y es que los franceses, los operadores franceses pudieron negociar donde no había hueco, es decir, en los archipiélagos. Los franceses, uno de los cambios que trae la pandemia es que empiezan a ir a Canarias de forma importante y a Baleares. Y estos son conexiones aéreas. Está debajo, pero también está debajo esa posibilidad que se les abre a los operadores franceses de negociar cupos y alojamientos allí donde lo estaban llenando con sus clientes habituales, que eran son los británicos y los alemanes. Y entonces, bueno, pues ahí han mantenido una cuota importante y se ha convertido en un destino que tampoco era tan relevante en destinos interesantes, sobre todo Baleares, por la proximidad, pero también Canarias ha crecido mucho en este mercado. ¿Y esa tendencia crees que se va a mantener más allá, o sea, este año 23 y el 24, o piensas que el crecimiento de los mercados alemán y británico va a acabar desplazando al francés? Eso va a depender de las negociaciones un poco que tengan los grupos alemanes. Ellos querrán recuperar sus feudos, por llamarlo de alguna manera. Entonces, es verdad que funciona muy bien. Cuando hablamos con los destinos están contentos porque el turista francés es un turista poco distinto, por ejemplo, al turista británico. El turista francés no le gusta quedarse en el hotel. El turista francés es muy curioso y entonces se mueve mucho, le gusta, tiene esa parte de latino, de querer comer bien, de ir a ver museos, de moverse, que no tiene, por ejemplo, el turista británico. Entonces, eso es un atractivo que lo valoran bastante en la oferta, porque al final están dejando más dinero en destino, no es solamente el precio del paquete. Por lo que estás contando, parece que en los archipiélagos, en esta nueva entrada de franceses, han jugado un peso importante los turoperadores, ¿no? Sí. No son tan claves en el mercado francés como puedan serlo en el británico o en el alemán, ¿no? Bueno, los operadores y también las compañías low cost. Hay que pensar que en este momento las principales ciudades francesas tienen conexiones con Canarias, que está lejos,
con las principales, las más conocidas compañías low cost del mercado. O sea, que son viajes, en este caso, viajero individual, es decir, sí, que tiene una oferta muy amplia de vuelos low cost a muy buen precio y después entra a reservar, como hay disponibilidad, entra a reservar su parte hotelera pues a través de canal tradicional o canal online, ¿no? No es tanto una operación más clásica de tour operación, sino que hay una parte muy importante de viajero individual. Es una mezcla, sí. Es una mezcla. Los operadores también, pero sobre todo en la parte norte de Francia y oeste, pero también individualmente está funcionando bien lo que es el low cost hacia las islas. Has apuntado un poquito antes ya la situación del mercado aéreo en Francia. Cuéntanos un poco el juego de fuerzas aéreas que hay entre low cost, la todopoderosa Air France, KLM, es decir, ¿cómo definirías tú la situación ahora, el posible status quo del mercado aéreo francés? Aunque siempre eso es difícil. Bueno, no es, vamos a ver, Air France hay que pensar que me parece que era como que el 45% o más de su cifra de negocios son los viajes a Estados Unidos. Es el largo radio, igual que le pasa a Iberia. En el caso de Francia en el caso de Air France es mucho Estados Unidos, Canadá, pero también Asia. Y en el caso de Iberia, pues lo sabemos con el hub de Madrid. Entonces, ese es un poco el hardcore del negocio de las compañías de bandera. En cuanto a lo que es el flujo solamente hacia lo que es España, hay que pensar que, bueno, primero lo que decía, que solo el 37% de los franceses vienen a España en avión. Esa es la primera, porque también tenemos barcos. Y luego que de lo que decíamos de las compañías de bajo coste pesan un 70% en el mercado francés. Es decir, que ese 30% que serían las compañías convencionales, pues muchas veces son, estoy pensando en Iberia, también tienen una política de hub, es decir, de que vayan también hacia América, y el mismo hub que tiene Air France en París para viajes también de los españoles. Es decir, que eso también hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos de vuelos, de capacidad de asientos o de capacidad de millones de pasajeros entre dos países, por ejemplo, que entre Francia y España, ¿no? En el 22 hay 8 millones de asientos, pero es que esos 8 millones de asientos, esos 6 y pico millones de pasajeros, casi siempre más o menos la mitad son españoles, la mitad son franceses. De hecho, cuando se ven los flujos, o sea, los destinos, los conexiones origen-destino de las compañías de bajo coste y su evolución, está muy claro que los destinos, sobre todo en temporada baja, con mayores conexiones, es donde también hay mayor población viajera en España. Es decir, Madrid y Barcelona. Claro, eso es un elemento positivo porque es mucho más fácil mantener la rentabilidad de una ruta cuando el tráfico se origina en ambos extremos, no solamente en uno de ellos, ¿no? Es decir, no nos engañemos, las relaciones económicas entre España y Francia, Francia y España, pues son importantísimas, como no podría ser de otra manera. Nos has explicado, sí, además, las low cost, fíjate, tenemos ahí low cost españolas como puede ser Vueling, que también juega un papel importante en el mercado francés, ¿no? Es la primera. Vueling es la primera compañía. Claro, y eso, bueno, pues evidentemente te marca claramente la importancia de la relación entre los dos países. Algo has hablado también de la turoperación, pero en este caso simplemente una pincelada de cuál sería el panorama del emisor tradicional,
agencias de viajes, OTAs, agencias de viajes online. Es decir, es un país en el que ha penetrado bastante el porcentaje de la compra online, etcétera. Pero, bueno, si nos puedes dar una imagen, pues desde las épocas de que Go ya se integró en Odigeo, etcétera, bueno, pues tú que estás ahí al pie del cañón y lo conoces muy bien, pues van a tener la foto más actualizada. Bueno, yo la verdad es que he tenido la suerte de venir ya al final casi de la pandemia, en el finales del 21, por tanto, las épocas duras tampoco las he pasado y tampoco tengo tanta memoria histórica porque ya he dicho que yo no venía de turismo, sino que he llegado desde la otra. Bueno, pero estuviste 15 años, como tú bien dices, sí, lo llevas en las venas. Pero bueno, no existían las redes sociales, por ejemplo, cuando yo me fui. Eso es verdad. Entonces, ha cambiado mucho. Parece mentira que vivamos, cuando pensamos, no, y eso no existía antes. No, es que no ha existido toda la vida. Y el teléfono móvil no está desde siempre. Sí, no existían los smartphones y había muchas cosas que no existían cuando yo me fui de turismo. Entonces, es verdad que, bueno, pues por eso digo que el paso por sociedad de la información siempre te da que no te quedas atrás en el mundo del turismo, porque en el turismo es donde se innova, ¿no? Entonces, volviendo a lo de lo que es la operación, la turoperación, yo me imagino que otros compañeros también habrán contado un poco lo que ha pasado con las agencias de viajes tras el COVID. Aquí, durante el COVID, el gobierno francés hizo una política de apoyo porque muy importante, porque su objetivo era que no quebrara ni una sola empresa, porque su máxima es más difícil empezar una empresa de cero que intentar que no caiga, ¿no? Entonces, apoyaron mucho la permanencia de todo este sector, que sí que se quedó absolutamente parado, todo el sector de las agencias, ¿no? Entonces, pero sí, se han producido unos cambios muy, muy importantes. El primero, pues que ha habido reestructuraciones empresariales, es decir, se han creado como grandes grupos, hay menos empresas, más grandes, que eran empresas de turoperación, pero que en este proceso de la pandemia lo que han hecho es que han desarrollado de forma muy importante la parte del B2C. Es decir, que antes ellos, las grandes operadores franceses, creaban para agencias y ahora me imagino que pasará en todos, se cierran agencias físicas y los mismos turoperadores pasan a tener sus marcas en la venta online. Entonces, hay determinados segmentos en los que, o productos turísticos en los que prácticamente ya solo quedan empresas online, todo lo que son viajes especializados de senderismo, todo eso ya no está en catálogo, ya no está en una agencia física, todo eso ya ha pasado al mundo online. Muchas veces dentro de esto, como submarcas dentro de estos grandes grupos. ¿Esto qué ha producido? Pues nuevas políticas también de organización del trabajo, de los recursos humanos, se han reducido las plantillas porque hay menos agencias físicas, el teletrabajo en Francia se ha disparado y más con este sistema porque hay ahora bastante problema social y huelgas relacionadas con la reforma de las pensiones y eso ha favorecido también, está favoreciendo el teletrabajo, como decía, el teletrabajo incluso a distancia, es decir, que puedes estar viviendo en Nantes y venir solamente un día a París. Siendo una agencia de viajes, hay un cambio generacional porque hace falta gente que sea más de Internet y luego tienen unas nuevas condiciones de trabajo respecto a la participación en actividades de promoción que nos hace a las oficinas, por lo menos a la oficina de París, trabajar de otra manera con las agencias. Entonces, eso es un poco el panorama. Han cogido fuerza porque han abierto mercados. El francés está utilizando más
las agencias de viajes, curiosamente, porque la pandemia también les produjo un conocimiento de qué pasa con tu viaje, que tú tienes ya súper preparado, cuando te anulan el vuelo o no puedes viajar porque tienes COVID. Entonces, esa seguridad te la da una agencia de viajes, que te da muchas más flexibilidades. Entonces, por poner un ejemplo, ¿no? Respecto al 19, las agencias francesas han tenido un 57% más de ventas hacia España en el año pasado, que es muchísimo. Muchísimo. Porque no solo por lo que decía de que los operadores franceses han aprovechado ese espacio que han dejado otros mercados, sino también porque por esta idea de que te dan los paquetes, tienen esa flexibilidad de poder cambiar, de poder tener esa cosa que ellos no... El francés siempre ha sido muy independiente y está utilizando más el viaje organizado. Eso es algo que explica también el incremento del gasto del turista francés, que está ya por encima un 4% del 19. Hemos estado hablando indirectamente de innovación cuando hablabas de la Secretaría de Estado de temas de digitalización. Me gustaría conocer tu opinión sobre si en Francia hay una política de apoyo a la innovación global y específicamente en el sector turístico, porque sí es cierto que vemos, por ejemplo, de la mano de, bueno, uso el nombre antiguo, de Maison de la France, que siempre van acompañados de una serie de startups turísticas a las distintas ferias, etcétera. Entonces, bueno, pues quería conocer si eso es una estrategia definida y de largo plazo o es algo más puntual. Bueno, en realidad el gobierno francés desarrolló una política, una estrategia en el año 2017 para esta nueva economía digital. Y la verdad es que no está organizada sectorialmente, sino como un total, a través de lo que se llama la French Tech. Entonces, en este momento, en Francia puede haber unas 20.000 startups y ellos consideran que hay asociado 1 millón de empleos ya en este sector. Entonces, ellos tienen varios ejes para esta estrategia y uno de los más importantes ha sido promover la inversión exterior. Es decir, que hubiera inversiones. Su objetivo en el año, cuando establecen la estrategia, es conseguir, yo no sé si todo el mundo lo va a entender, conseguir 20 unicornios. Y han llegado, lo han conseguido. Ahora en este momento están con 26. Y además, todos los años lanzan tienen una iniciativa que es el Next 40-120. Los 40 son los grandes, son los que ya están para ser unicornio, los 120 los van preparando, son los que tienen mayores inversiones, sí, que está apoyado por el organismo, se llama BB France, que es un poco una mezcla de ICO, o sea, es como todos nuestros instrumentos de apoyo que tenemos en España, pero puestos en un solo sitio, en un solo organismo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues, ¿qué papel tiene el sector turístico en esta gran estrategia? Pues dentro de esos unicornios hay uno, que ellos lo consideran sector turístico, que lo conocerá todo el mundo, que es BlaBlaCar. Sí. Y luego, por ejemplo, en el TEC 120, que son estos que están, pues este año han entrado 2, uno que es de campings y otro que es de alquiler de viviendas de lujo. El primero tuvo como 27 millones de euros en rondas de inversión y el segundo 60. Es decir, que ellos están apostando también por darle músculo a estos, a darle, que es un poco lo que pasa con el mundo de las startups, que lo que cuesta es el crecimiento, ¿no? Entonces,
Pues, ¿qué ocurre respecto a las de turismo? Pues que no es el sector más relevante. Ellos están apostando mucho por las startups relacionadas con la industria, relacionadas con el comercio, que ellos siempre han sido fuertes en ese ámbito, la distribución, y el fintech. Y luego el sector que crece más es todo lo que tiene que ver con el green tech, con la parte de sostenibilidad. Y luego, ¿qué es lo que hacen específicamente cuando se ve, por ejemplo, para que se vea que tampoco están, o sea, a efectos de tamaño, cuando se mira, por ejemplo, el top 100 de Dealroom, de Accommodation Startups Watch, pues hay 14 startups francesas, pero es que hay 11 españolas, es decir, que tampoco estamos tan lejos nosotros en ese aspecto. Entonces, ¿qué es lo que hace por su parte la parte de turismo? Porque esto ya digo que está dentro de lo que es la estrategia global, que no diferencia por sectores. Luego, el ministerio que lleva turismo, que es el ministerio delegado de la PYME, del turismo y la artesanía, pues estos han creado un programa que se llama France Tour Lab. Entonces, han hecho como 9 laboratorios, solo uno en París, por eso yo decía que están intentando desarrollar un poco en provincias, y están organizados un poco por productos. Entonces, ahí, ¿qué es lo que hacen? Pues más o menos apoyan a unas 120 empresas al año, tienen un programa de mentoring y de preincubadora, y luego tienen la parte de incubadora, los tienen como 3 meses. Pero tienen estas otras actividades paralelas, que es las que tú citabas, de que puedan ir a ferias, de la mano de Atufos, pero eso ya es la parte, por así decirlo, de cuando estamos hablando de las primeras, ¿no? De las primeras startups. Eso es un poco, no sé si te he contestado. No, ha sido una explicación realmente excelente. Quizás aquí se refleja de forma muy clara el distinto ámbito administrativo de país de Francia y España, es decir, en el que desde Francia se puede gestionar de forma centralizada los proyectos, mientras que en España, evidentemente, con una estructura de autonomías, gran parte de esas responsabilidades quedan en los ámbitos de las diferentes autonomías. Es decir, aunque aquí tengamos Segitur, evidentemente la labor de Segitur relacionada con la innovación no puede entrar en los ámbitos de competencia de cada una de las comunidades autónomas, ¿no? Es decir, entonces es complicado intentar tener un sistema parecido al que tienen los franceses o incluso los británicos con un modelo como el que nosotros tenemos de organización de país, ¿no? Es decir, bueno, y como tú bien dices, aquí también nos encontramos con un número muy significativo de startups en el ámbito del turismo. Pues mira, yo no sé, yo es que soy optimista por naturaleza. Eso está muy bien. Yo digo que hay un factor que es clave, que no tiene tanto que ver con la competencia, sino que en Francia el sector privado está también dentro del... Es decir, la estrategia es una estrategia público-privada. Por ejemplo, uno de los polos más importantes es la creación de campus, donde dentro de, estoy pensando en el de París, que se llama Station F, pues tú ahí tienes a lo mejor 1000 startups. Bueno, pues ese campus es privado, está gestionado por una persona que invirtió y que con el apoyo de las administraciones, en efecto, y ahí es, por ejemplo, donde está el hardcore de la French Tech. Está en Estación F y tienen programas de apoyo en el que hay participación de grandes empresas. Por eso decía que los sectores están relacionados, el apoyo a los sectores está relacionado con el tipo de startups que tienen. Es decir, si tienen inversiones de grandes empresas de distribución, por ejemplo, pues, o de bancos que están metidos dentro del
del French Tech, pues ellos van a apoyar, hay una parte de cofinanciación privada importante. En lo que hace el BIPCOS es acompañar, por así decirlo, e incentivar la inversión privada, pero es que la inversión privada es importante. Por eso decía la captación, pero también la inversión de sectores que necesitan innovar en su industria o en su comercio que esos son, y por eso los ámbitos más de lo público, como puede ser la sanidad, por ejemplo, tampoco es el proyecto más importante. Los startups más importantes están en ámbitos más relacionados con el tejido empresarial francés. Entonces, claro, tiene todo el sentido. Terminamos con... Nos hemos puesto a hablar de startups y nos hemos olvidado sí, pero es muy interesante porque los la innovación, turistas. como tú bien has dicho, turismo e innovación tienen que ir absolutamente de la mano. Entonces, la innovación no es algo que pasa porque sí, hay que provocarla y hay que perseguirla día a día, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de Tour España con respecto al mercado francés, ¿no? Es decir, y concretamente, al hilo de esta pregunta, me gustaría que, si puedes, nos hables con más detalle del evento Pure Spain y del proyecto del año Picasso en este 2023. Bueno, el proyecto, voy a empezar por el último, porque tiene un poco que ver con cómo trabajar en este mercado. Como he dicho, el turista francés es un turista curioso, es un turista culto y le gusta la cultura, es su motivación principal para viajar. Entonces, se creó un acuerdo entre Francia y España para celebrar los 50 años de la muerte de Picasso, que es este año 23, y por tanto hay muchísimas exposiciones y acontecimientos en los dos países y en algunos más en relación al año Picasso. ¿Qué es lo que hacemos en la OED de París? Pues en la OED de París lo que hacemos es que aprovechamos eventos que organiza Francia dentro de su celebración, de su parte, que puedan estar relacionados con Francia para presentar destinos. Por ejemplo, ellos han hecho una exposición sobre Picasso en la prehistoria, pues nosotros, ¿qué hacemos? Nos asociamos a ellos para presentar los destinos españoles de la prehistoria. Y entonces hacemos una campaña relacionada, por ejemplo, con Altamira y los toros. O ahora nos bajamos al sur, donde Picasso tenía su taller en Vallauris de cerámica, y vamos a trabajar el tema de la cerámica y los destinos que tienen cerámica. O va a haber una exposición sobre Goya y Picasso, pues vamos a trabajar con Aragón, con Zaragoza, mejor dicho, para hablar de Goya. Entonces, es un poco utilizar el año Picasso, no para hablar de Picasso y las ciudades en las que vivió Picasso, que también, sí que, pero sobre todo también para dar a conocer otras cosas, Sí, es las Picasso como inspiraciones. excusa, ¿no? Sí. Hombre, es verdad que con medios de comunicación sí hemos trabajado mucho con el grupo Le Monde y con el grupo Le Figaro, y hemos tenido unos reportajes y unos especiales muy importantes, muy relevantes. Pero eso, pero más allá de eso, que eso siempre va a las ciudades donde vivió Picasso, pensamos que era una oportunidad abrir el universo y crear más inspiraciones en otros destinos. Entonces, eso es Picasso. Y luego has mencionado lo del Pure. La idea nuestra era intentar hacer un evento de comercialización empresarial. ¿Por qué? Pues porque muchos destinos organizan, y bien, París está cerca, Francia está al lado, entonces es muy fácil organizar y venirte con
5 empresas, 10 empresas y organizar un pequeño workshop. Pero claro, esto es Francia y esto es París y aquí somos montones. Entonces, si en una semana o en 2 semanas están viniendo 6 destinos españoles a presentar su ciudad y su oferta, y estamos compitiendo además con Seychelles o con la gran campaña de Marruecos, pues no se nos ve. Ni se nos ve, ni van a venir a nuestros eventos las personas importantes, porque, como he dicho, cada vez hay menos, porque hay menos empresas y cada vez más digitales y, por tanto, hay menos personas. Entonces, la idea era, vamos a hacer un evento para que las empresas españolas de alojamiento, de agencias de receptivos, etcétera, vengan a hacer negocio y vengan a hacer negocio con los que quieren hacer negocio, porque los operadores franceses nos dicen que les interesa mucho España porque está cerca. Entonces, es una jornada, es un solo día de B2B, de mesa a mesa, es decir, no hay stands, sino que es de trabajo. Durante todo el día van a estar cerrando entre las empresas españolas y los que serán como unas 100 y 300 o 350 compradores franceses, y lo vamos a hacer el 19 de octubre. Y luego los llevaremos a continuación a conocer algunos de los destinos que hayan estado presentes ese día. Entonces, es una apuesta nueva, es el proyecto un poco más difícil de la OET este año, pero estamos muy ilusionados. Es una iniciativa excelente, porque como tú bien dices, al final hay que poner en contacto de forma profesional a la oferta y a la demanda en el menor tiempo posible, hacérselo lo más fácil posible y competir de forma desorganizada en un entorno cada día más global es imposible. Es decir, tu voz no se escucha en mitad de la ciudad, está claro. Que enhorabuena, sí. Enhorabuena por la iniciativa, ¿no? En cuanto a... Sí, siempre lo que hemos escuchado era el primer objetivo que tiene Tour España es recuperar el 2019, recuperar los datos del 2019, lógicamente, lo antes posible, cosa que en vuestro caso ya lo habéis hecho con creces, ¿no? Si no me equivoco, En número de turistas no, pero en gasto sí. En gasto estamos un 4% por encima. Con lo cual, ese es el primer objetivo, ya tienes el tic marcado, ya lo tienes. Entonces, ahora el siguiente objetivo que te has marcado en el mercado emisor francés, ¿cuál sería? El siguiente mercado, la verdad es que por eso he dicho que yo lo he tenido bastante fácil, porque la pandemia ha ayudado a este mercado. Cuando los franceses empiezan a viajar, viajan a España. Y cuando llegan a España, que tenían una imagen un poco antigua de los abuelos, de las vacaciones de camping, etcétera, se han descubierto que nuestro país ha cambiado mucho. Y entonces lo que hemos visto es que la imagen de España en las personas que han venido en los 2 últimos 2 años es muchísimo superior al conjunto que es bueno de la opinión que tienen respecto a España como destino turístico. Es decir, que nos ha ayudado muchísimo pero, y yo creo que ese es el objetivo y por eso es importante el Picasso. Para nosotros es muy importante trabajar el contenido cultural, porque cuando digo cultural, es un cultural en sentido amplio. Es que no seamos solo un destino para ir a descansar a la playa, sino que, y luego también el otro objetivo que tenemos, porque creo que es fácil, es intentar que vengan fuera de temporada, porque los tenemos cerca. Entonces, si somos capaces de dar más contenido a estos viajes cuando no hace tan buen tiempo, y ese incremento del gasto y de los turistas se hace más en esta
otra época del año que no son los meses de julio y agosto, ese sería un poco el objetivo que nos gustaría conseguir y que tendríamos que trabajar y para nosotros es muy importante trabajar con las comunidades autónomas en la parte de oferta, para que vean eso, ¿no? Sí, eso quizás lo que tú apuntabas es más fácil ese concepto de escapada de fin de semana apoyándose en el avión como medio de transporte. O en el coche, porque si estás en Marsella, en 5 horas estás, o 4 horas y media, o trenes también, el tren también es otro... Sí, lo único que te limita más la zona geográfica de España de acceso, sí. ¿no? Es decir, dentro de la línea de lo que tú hablabas también, no desde esta estacionalidad exclusivamente desde un punto de vista de tiempo, sino también de geografía. Es decir, España son muchos destinos desde el punto de vista cultural, tienes muchas ciudades y tienes muchas potenciales zonas, rutas, que con todo lo que hablabas tú de la conectividad aérea te está permitiendo, es decir, que no solamente pienses en España para el viaje de una semana de vacaciones, sino para plantearte alguna que otra escapada de viernes a domingo en el mes de febrero. Es decir, y eso es un lujo para nosotros, es decir, como destino me refiero, que tenemos una potencialidad que no tienen, evidentemente, porque aunque no sea tiempo de playa, la realidad es que tenemos una climatología muy agradable durante muchos meses del año. Anochece, tenemos luz incluso en invierno con mayor horarios. Para decir, no, es que estoy de visita y es que resulta que a las 4 de la tarde es de noche. Entonces, bueno, voy a visitar más bien poco, ¿no? A las 4 de la tarde si se me ha hecho de noche, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son elementos que sé que vosotros ponéis en valor, claro. Sí, pero es verdad que, por ejemplo, hay unas cuestiones que a lo mejor en los destinos para otros mercados funciona, para aquí no, y es, por ejemplo, no es una motivación hacer actividades deportivas, no es una motivación la gastronomía, es decir, lo dan por supuesto. La motivación para viajar es ir a conocer. Entonces, si es ir a conocer y luego van a ir a comer bien, porque les gusta comer bien, pero no van a hacer un viaje por querer probar una cosa. Van a querer hacer un viaje por la cultura. Entonces, esa parte es una parte que insistimos mucho en trabajar y es verdad que a lo mejor no nos pasa a todos los mercados igual, porque cada uno de nosotros es distinto. Cada compañero que está en una OED, pues su mercado es distinto. Entonces, bueno, pues en el caso nuestro, ese componente cultural es la base y el enganche, como lo que decíamos de Picasso, la base y el enganche para que vengan en esos otros momentos. Que si pudiéramos llegar a conseguir llenar esos 11% más de conexiones que tenemos, pues ya conseguíamos todo, ¿no? Fenomenal. Pues yo estoy convencido de que el destino de la promoción turística española en Francia está en las mejores manos posibles y que esos objetivos los vas a conseguir junto con tu equipo. Así que darte las gracias de nuevo por tu tiempo y volveremos a hablar dentro de unos meses para que nos cuentes ya los éxitos del evento de Pure Spain y todas las consecuencias, pues todos los negocios que se han generado allí y como seguro este año Picasso, tal y como lo habéis estructurado, aprovechando a Picasso como excusa para conocer mucho más España, se va a convertir en un éxito rotundo. Así que muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti. Gracias. TravelThink is a non-profit initiative launched and managed by Dr. Javier González Soria in 2006, focused on new trends, innovation, and startups in the travel tech space. Thousands of professionals receive the TravelThink news, where travel top leaders and entrepreneurs share their insights and reflections.